Habría jurado que ya tenía hecho este video, pero lo voy a hacer ahora porque aparentemente no, y no lo encuentro en mi canal de YouTube, que es el de apéndice, ¿sí? De apendicitis y otros síntomas. Lo más normal es apendicitis, pero podría ser otro síntoma y aplica lo mismo. Los conflictos de apéndice, para vos ver qué lógica tienen, tenés que ver cuál es la función del apéndice. El apéndice en el ser humano está prácticamente atrofiado, pero si vos mirás otras especies, si mirás la evolución, hay animales que tienen apéndices gigantes, apéndices muy grandes. El caballo es uno, el camello, el dromedario. ¿Pero por qué? Porque esos animales, por ahí cuando se trasladan, ¿no? Por ahí tienen que atravesar, no sé, un desierto. Entonces se trasladan, no sé, de una pradera hay un desierto y del otro hay otra pradera y se trasladan, ¿no? Tienen que atravesar todo el desierto. En ese interín que atraviesan el desierto, necesitan un reservorio de alimento. ¿Y cuál es ese reservorio? ¿Me crees si te digo que es el apéndice? En definitiva, el apéndice es una especie de ahorro. ¿Sí? Los animales, el humano no tanto porque lo tiene atrofiado. ¿Por qué? Porque en el ser humano siempre más o menos tiene comida a mano. Digamos, abre la heladera y listo. Entonces, con el tiempo, en la evolución, se va atrofiando el apéndice. Y no tiene esa cosa de estar una semana sin comer. ¿Sí? Pero un caballo por ahí sí, un dromedario, sí tiene eso de estar varias semanas o un mes sin comer porque tiene que atravesar, no sé, un área, digo desierto, pero podría ser un área. Ahí va a haber un lapso de tiempo en el cual no va a poder alimentarse. Así que si vos tenés apendicitis o cualquier síntoma de apéndice, lo primero que tenés que ver es un conflicto con el ahorro. ¿Sí? En el ser humano el ahorro no va por el lado necesariamente de la comida. Podría ser, tipo estoquear enlatados. Podría ser. Pero no necesariamente. Se ve más desde el lado del dinero, desde el lado de los bienes. ¿Sí? Entonces el conflicto, lo primero que tenés que buscar es eso, un tema con el ahorro que te conflictúa. Me estoy quedando sin ahorros, ¿no? Ejemplo. Un paciente tenía una apendicitis, creo. Y lo que le daba bronca, lo vivía con ira, todo lo que termina en itis es ira. Lo que le daba ira a esta persona era que había vendido una casa, tenía los dólares abajo del colchón y como con sus ingresos corrientes no llegaba a pagar las cuentas y todo lo que tenía que pagar, tenía que echar mano de esos ahorros. Y veía que la pilita de dólares cada vez estaba más bajita, cada vez estaba más bajita y eso le producía preocupación, malestar, estrés, etc. Bueno, fuimos a ese conflicto con el ahorro, ¿sí? Lo tomamos como código, conflicto con el ahorro, se trabajó eso desde el momento en que le empezó el síntoma hacia atrás en su vida corta, digamos, o sea, su vida corta es desde que naciste para acá, después en el útero, tus 9 meses de gestación o menos si sos prematuro, y después en el transgeneracional, digamos, básicamente en los ancestros. ¿En qué terminó la historia? Bueno, que dejó de tener apendicitis, digamos. Pero más importante que eso, dejó de tener un conflicto con el ahorro. ¿Sí? Saben que hoy por hoy vos te operás de apendicitis y chau, listo, total, no es un órgano vital. Pero, pero, lo interesante de sanar es la historia que está atrás. Es ese conflicto con el ahorro. Porque vos tenés una apendicitis porque tenés un conflicto con el ahorro. Vas al médico, haces una intervención quirúrgica, te sacas el apéndice. Listo, el apendicitis se terminó. Pero la apendicitis nada más te estaba mostrando algo que estaba pasando en tu vida. ¿Entendés? Lo que vos tenés que solucionar te está dando información. Entonces lo que vos tenés que hacer, o lo que yo haría en tu lugar, porque no soy quien decirte lo que tenés que hacer, es tomar esa información para decir, bueno, en mi vida está pasando esto. Bueno, vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar el conflicto con el ahorro. ¿Sí? Puede ser a veces no poder ahorrar directamente. Otras veces tengo ahorros y están decreciendo. Bueno, fíjate a vos a qué te remite conflicto con el ahorro. Y solito te vas a dar cuenta. Y bueno, no me acuerdo en qué número de sesión dejó de tener apendicitis. O si le habían extraído el apéndice, pero... fueron dos distintos. Uno le extrajeron el apéndice, el otro no. A uno se le fue el apendicitis y al otro paciente le sacaron el apéndice, pero me dijo, no, yo igual quiero trabajar este conflicto con el ahorro. Lo cual es algo muy, muy, muy sabio. Y siguió trabajando en conflicto con el ahorro. Y después
Obviamente apendicitis no tuvo más porque no tenía apéndice. Pero después se solucionó el conflicto con el ahorro y pudo empezar a ahorrar nuevamente. Y de pronto su pilita de dólares empezó a crecer. Ahorró, se compró un auto, sigue ahorrando, se compró una casa, sigue ahorrando, se compró una embarcación, tipo un velero. Y después siguió ahorrando, hizo colocaciones de inversiones financieras, colocó guita en la bolsa, etc. Y hoy ese paciente ni siquiera necesita trabajar, porque con los dividendos que le generan las acciones y lo demás que tiene, ya le alcanza y le sobra. Así que fíjate qué importante que es todo esto. Pero bueno, yo sé que no todos lo van a entender. Pero bueno, al que le resuena, siempre yo lo invito a ponerse en contacto conmigo o con el biodescodificador que considere capacitado y trabajar el código que explica sus síntomas. ¿Entiendes?